Doy gracias a Dios por la grabación de este tema y le pido que pueda ser de bendición para todos los que lo puedan escuchar. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a la lucha entre el bien y el mal. Quiero comenzar en el mismo principio cuando Dios creó al ser humano. Ya hemos visto en la Biblia, hemos analizado en más de un tema cómo fue que Dios creó este mundo y cómo Dios creó al ser humano. Pero quiero señalar algunos aspectos de la creación. Cuando Dios terminó de crear eh, este planeta Tierra, dice la Biblia que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Todo era perfecto, todo era bueno. Y cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios formó de la tierra a Adán y también cuando formó de la costilla de Adán a su compañera, todo lo que Dios les dio a ellos era bueno. Un mundo perfecto, un mundo en armonía. Adán y Eva tenían en el mundo sin pecado una completa estabilidad. No había pecado, no había nada que perturbara. Todo estaba en armonía, todo estaba en una perfecta estabilidad. Adán y Eva gozaban de salud perpetua, gozaba de salud perfecta también. Aún hasta los hijos que fueran a tener no iban, o en especial la mujer, no iba a tener sufrimiento, no iba a tener dolores. Tenían, por la provisión abundante que Dios dio, toda su alimentación asegurada. Y no una alimentación cualquiera, una alimentación saludable, sabrosa, apetitosa, todo estaba en dominio. Adán y Eva tenían, porque Dios se los dio, dominio sobre toda la creación en la tierra. Ellos cuidaban de la creación que en el planeta se había hecho, tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal, como en el mundo mineral. Todo estaba bajo el cuidado y bajo el dominio del ser humano. Tenían plena autoridad sobre todos los animales. Ellos representaban en esta tierra a Dios y tenían comunicación con Dios y con los ángeles directa y estable. No había pecado que hiciera separación. El hombre, Adán y Eva, eran los representantes de Dios en este mundo y ellos podían gozar de la presencia, de la dirección y de la enseñanza de Dios y podían gozar del compañerismo con los ángeles celestiales. Tenían, por lo tanto, la felicidad asegurada. Era un mundo perfecto
un mundo en armonía, un mundo bello, hermoso, y tenían su felicidad asegurada. Todo lo que ellos veían delante era perfecto. Además, gozaban de la bendición de Dios. Formaron una familia que Dios mismo creó y unió, y la orden de llenar esta tierra con habitantes perfectos en armonía unos con otros y en paz con Dios. Pero, ¿qué pasó con el Edén? Ese hombre que era perfecto también gozaba de la facultad de tener libre elección, de hacer lo que quisiera, porque era libre para hacer su elección. Y Dios le enseñó y Dios le dijo que si su elección era la compañía de Él, la armonía con Él y con los ángeles, que si su decisión era gozar por toda la eternidad de ese mundo bienaventurado y dichoso en el cual ellos estaban, nunca iban a morir y su salud sería perfecta. El hombre tenía además la seguridad de no dudar porque él veía a Dios directamente. Al no haber pecado, la armonía con Dios era directa. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué el hombre eligió desobedecer a Dios, experimentar el pecado y cambiar las circunstancias del mundo, de un mundo, de una creación perfecta, feliz, estable, con vida que no acabaría, por todas las miserias que llegaron cuando el pecado se enfrentó? Y esto nos debe enseñar el poder y la astucia de Lucifer. Cómo él engañó a Eva, cómo la hizo desconfiar de Dios. Y creo que es bueno que analicemos esto, porque si a Eva la engañó y si alrededor de la tercera parte de los ángeles celestiales también los engañó y los convirtió en demonios, y él mismo se convirtió en el diablo, y a Eva la convierte primero de una mujer en paz y en armonía con Dios, representante de Dios en este mundo, la convirtió en una aliada con Él, en una persona sin felicidad, perdiendo todo lo que Dios le había dado, hasta la vestidura de santidad y de gloria con que Dios la había vestido. Primero lo que hace es comenzar a hablar de las palabras de Dios y de lo que Dios había dicho, pero comenzó a tergiversar y a presentar la palabra de Dios de una manera distinta a lo que Dios había dicho. Y aunque al fin estaba diciendo casi que lo mismo,
lo viró de tal mente que lo que estaba diciendo era completamente opuesto a lo que Dios le había dicho. Eva permitió que Satanás jugara con su mente porque ella se aventuró a discutir y a prestar atención a lo que Satanás decía. Lo primero, sembrar la duda. Así que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Ahí pone la duda. Y es la forma de trabajar del diablo a través de todos los tiempos y también en nuestro tiempo. Y por eso hay tanta confusión en la palabra de Dios tan clara y tan en armonía como Dios lo presenta. Eva quiso corregir a la serpiente porque ella lo que veía era la serpiente y también justificar a Dios. No, no, Dios no dijo eso, Dios dijo que podíamos comer de todo, pero no este árbol específico de la ciencia del bien y del mal. Fue lo único que Dios puso en esta tierra para que el ser humano supiera que el dueño de todo es Dios, que el dueño de la vida aún del ser humano es de Dios y que a Dios el Creador es a quien se debe adorar. Tan pronto Eva señaló que Dios le prohibió comer del árbol prohibido, porque si no iban a morir, Eva misma estaba sugiriendo que obedecía a Dios no porque amara a Dios, ni porque Dios los amaba a ellos y era el creador de ellos, sino porque Dios los amenazó con la muerte. Eso fue lo que dijo. Aunque quizás no estaba pensando eso, quizás ella estaba tratando de vindicar a Dios. Pero las palabras, si comen, van a morir. Y dio pie a la primera mentira que se dijo en esta tierra. El diablo dijo, no morirá. Y aprovechó la ocasión para eh, sembrar duda en cuanto a los nobles atributos de Dios y en cuanto al amor de Dios, porque enseguida dijo otras mentiras. Después de la primera, no vas a morir, también dijo, bien sabe Dios que el día que coma, tus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Sembró la espina, sembró, yo diría también hasta la codicia de querer ser como Dios. Sembró la desconfianza donde antes había plena confianza. Sembró la codicia donde antes no había ninguna codicia. Sembró la semilla de perder la vida, de perder la felicidad, de perder la armonía, de perder salud, la vida, de perder la igualdad, de perderlo todo, por la codicia y por la duda que le sembró. Y cuando la serpiente comienza a comer de la fruta y dice, no pasa nada, mira, aquí estoy. Entonces la serpiente hizo, o Satanás hizo, ella veía a la serpiente, y lo que había allí era codiciable. Pero en esa codiciable, entonces la mujer quitó el pensamiento, quitó la atención en Dios y la puso en lo codiciable de la fruta. Y comienza a pensar que la serpiente tenía razón porque ahora estaba hablando y no le pasaba nada. Y no se había muerto. Y empieza a desconfiar de Dios.
Y junto con eso le vino el deseo, la codicia de usar lo que Dios le había prometido, la osadía de agarrar lo que Dios le prometió para comerlo y desobedeció a Dios, cambió todo lo que tenía por la desdicha, por la muerte, por todo lo malo, inclusive lo que sintieron después ella y Adán por la decisión que hicieron. Después que ella cae, ahora se convierte en el agente del diablo. Y estas cosas, de otra manera, lo dije en otro momento, cuando estábamos estudiando estos temas, pero quiero profundizar esto, llamar más la atención a esto, cómo cambiar un mundo feliz y perfecto por la desgracia del pecado y de la muerte y de todo lo que hay. Ella pensó que escalaba a posesiones superiores y poseída de eso que ya era, poseída del poder del diablo, se convierte en el agente que Satanás usa para hacer que Adán cayera. La serpiente fue el agente con el cual Satanás engañó a Eva. Eva fue el agente que hizo que Adán desobedeciera a Dios y sin ser engañado decidiera correr la suerte de Eva, porque violó la ley de Dios, porque puso a Eva antes que a Dios. Y el primer mandamiento dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y Adán tuvo a Eva como Dios porque desobedeció a Dios para seguir la enseñanza o el consejo de Eva. Y así robó, así mató porque la muerte entró al mundo por causa de esto, así codició, así dejó de ser fiel a Dios y no honró a Dios. ¿Cómo es posible que de tantas bendiciones que Dios da al ser humano cuando lo crea, el ser humano desobedece a Dios y entra a este mundo ya el pecado y ahora la situación que ellos tenían era inversamente opuesto a lo que tenía cuando Dios lo creó? Enseguida sintió miedo, enseguida se escondió de Dios y enseguida buscó la manera de echarle la culpa a Eva, por la cual, por amor a la cual él había pecado, ahora le echa la culpa a Eva, pero como que Dios había creado a Eva y se la había dado, y él había estado muy feliz con ella, ahora le echa la culpa a Dios por lo que Dios había hecho, de haberle traído a la compañera, de haber formado la familia. Quiero que analicemos una cosa. El pecado ciega el entendimiento. Cuando una persona aparta sus ojos, su mente de Dios y de lo que Dios dice, y lo pone en otra cosa cualquiera, el pecado ciega y el pecado ejerce un poder cegador y también un poder que está en contra de Dios y lleva a una decisión en contra de Dios. Hoy en día seguimos batallando contra el pecado, seguimos batallando contra el mal. Lo que sucede es que ahora estamos en un mundo donde se conoce la infidelidad, la infelicidad, donde se conoce la muerte, donde se conoce el dolor, donde se conoce, sí, cuando se abren los ojos, no para ver como ellos pensaron que iban a ser como Dios, sino para ver la desgracia en la cual ellos se metieron.
Pero aquí una vez más se manifieste el amor de Dios. El diablo quiere que de nuestra mente siempre haya pecado para que estemos en separación de Dios. Pero en su amor, Dios nos dio la posibilidad, la capacidad de amar y de ser amado. Ahora, en este mundo donde estamos, ¿qué pasa con el ser humano? En el próximo tema vamos a seguir analizando esto. Si te parece que este tema es para bien, compártelo con otro y nos vemos en el próximo.